¿qué es esto de las certificaciones financieras o qué pretendemos hablar aquí? Pues son acreditaciones profesionales que suelen impartir entidades privadas que lo que te permiten es formarte, lo que te permiten es alcanzar un valor añadido desde el punto de vista de conocimientos que te permite dominar los temas de la industria financiera con solvencia. Antes de pasar a, digamos, a exponer la presentación que hemos preparado, lo que quería es compartir con vosotros una impresión que yo tengo de los últimos 10 años que llevo viajando, revisando bancos en el grupo BBVA, en los diferentes países latinoamericanos fundamentalmente, Estados Unidos, también tenemos parte en Asia. Y al final, vinculado a la presentación de hoy, no me cabe duda que el hecho de formarte en estas certificaciones financieras te permite tener una soltura e incrementar el valor añadido para tus entidades, dado que adquieres una serie de conocimientos que son hechos diferenciales respecto a tus compañeros, respecto a los distintos departamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto lo vinculamos a, digamos, a la geografía latinoamericana, que me consta que muchos de vosotros nos estáis escuchando desde allí, cobra especial importancia porque allí los temas de banca mayorista y de riesgos, que básicamente son los que vamos a tratar aquí o son los que, digamos, los que estas certificaciones tratan, en ámbitos latinoamericanos pues no se tiene un dominio perfecto de este tipo de negocios, ¿no? Y como os decía, sin más dilación, si os parece, empezamos la exposición. Lo he llamado certificaciones financieras, una apuesta de futuro, porque considero que es así. Y antes de nada, lo que he intentado transmitir aquí, un momentito, es que en la primera slide, a qué retos se enfrentan los distintos profesionales de la industria financiera, ¿no? Porque últimamente estamos sometidos a grandes cambios fundamentalmente derivados de los reguladores europeos y derivados de los reguladores americanos, que al final poco a poco asfixian también a los reguladores o presionan a su vez a los distintos reguladores también latinoamericanos, porque al final la normativa reguladora en esos países viene en muchas ocasiones en versión copy-paste de lo que se dicta o de lo que se emite en estas otras geografías, ¿no? En la geografía europea y en la geografía estadounidense. He marcado 3 retos de la industria financiera en la actualidad, ¿no? En primer lugar, como os decía, la presión regulatoria y normativa. Si estáis familiarizados con los últimos cambios de Basilea y las últimas peticiones que está haciendo el regulador europeo, pues habréis visto que pues está habiendo muchos cambios vinculados a riesgos de mercado, vinculados a riesgo de contrapartida, de crédito, nueva normativa relacionada con las exigencias de comunicación a los clientes, MiFID II, es decir, hay una cantidad de normativa emitida por el Comité de Supervisión que obliga a las entidades financieras a estar totalmente actualizado y a cometer grandes proyectos de inversión para adaptar sus procesos a este tipo de regulaciones. Eso es en primer lugar. Y eso te obliga, obviamente, a los profesionales de la industria financiera a estar totalmente actualizados, ¿no? Como no podría ser de otra manera. En un segundo lugar, clarísimo y vinculado al anterior punto, que cada vez necesitamos especializarnos más en el conocimiento de los distintos temas, de los distintos topics, de los distintos negocios que en los bancos y en las entidades financieras se realizan, ¿no? Y también es cierto que tienes que tener siempre un margen de globalidad, es decir, no puedes estar totalmente especializado sin tener clara la visión global de lo que es una entidad financiera. Y desde luego que las distintas certificaciones financieras o máster relacionados con estas certificaciones financieras te permiten tener esa globalidad y también un grado de especialización muy rico en detalles que luego te permitiría profundizar si se diera el caso, ¿no?
Obviamente, esto está muy vinculado al grado de sofisticación que está teniendo el negocio financiero en los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué reto nos enfrentamos los profesionales hoy por hoy de esta industria? Pues obviamente algo que hemos perdido después de la crisis financiera o durante la crisis financiera, que es la credibilidad, ¿no? Cada vez se pone más en duda, digamos, la firmeza de los procesos que tienen las entidades financieras y, desde luego, el grado de credibilidad que tienen las mismas, ¿no? Y luego tenemos un reto al cual nos enfrentamos y está relacionado con el estrechamiento de los márgenes. Por un lado, tenemos una presión regulatoria importante para limitar ciertos negocios, pero por otro también, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, digamos que la reducción de los tipos de interés obliga a que tus márgenes financieros sean cada vez menores o te obliga te reduce el beneficio por ese lado. Y en último lugar, he querido marcar aquí una tendencia que en los últimos tiempos, y desde luego que en el grupo BBVA pues se está poniendo muy de manifiesto, y es la digitalización. Hoy por hoy hay distintas entidades que no son del mundo financiero que están apostando por negocios financieros, pues ya sea Amazon, ya sea Google, y desde luego que la banca y las distintas entidades financieras están apostando por canales digitales, por otras vías de comunicación con sus clientes que les aporte un valor que antes no tenían. Es decir, cada vez más las entidades financieras se alejan de las oficinas comerciales tradicionales en aras de conseguir nuevos canales de comunicación y conseguir un nuevo volumen de negocio a través de Internet, a través del móvil, a través de cualquier otro canal digital, ¿no? ¿Qué son las certificaciones financieras? Pues ya lo anunciábamos en un primer momento, ¿no? Pues son acreditaciones profesionales, ¿no?, que imparten ciertas instituciones financieras, ciertas instituciones privadas, ¿qué te permite conseguir? Pues un dominio de las materias pues de este negocio, ¿no? Te permite tener una serie de habilidades, te permite tener una serie de conocimientos para poder trabajar con garantías, con conocimiento en este mundo financiero. ¿Qué 3, 4 características destacaríamos de lo que te aportan estas certificaciones financieras, basado obviamente en lo que yo he podido observar en mi carrera profesional? Pues básicamente son 3, 4 aspectos. Ya los hemos apuntado antes, ¿no? Las personas que obviamente tienen este tipo de certificaciones o tienen un máster muy similar a este tipo de certificaciones, aporta un valor diferencial, un valor añadido a las entidades y a los departamentos en los cuales trabajan, ¿no? Eso, al final, ¿a qué conclusión o qué efecto conlleva esto? Pues que las oportunidades laborales para esas personas en los distintos países o en estos negocios pues se incrementan, ¿no? De la misma manera, el crecimiento profesional es exponencial. Esto es de perogrullo, ¿no?, como decimos aquí en España, ¿no? Si tú tienes un mayor nivel de conocimiento, te permite abordar más campos de la industria financiera, trabajar en más sitios y tu crecimiento profesional se verá obviamente, se verá atractivo para los demás, ¿no? Dentro de tu departamento o dentro de otras organizaciones o lo que sea, whatever, ¿no? Y desde luego que si estas certificaciones son globales y te da una serie de aspectos de especialización básicos, te permiten en un siguiente nivel poder profundizar en los mismos. Ya os contaré ahora cómo el CFA, particularmente el CFA y el FRM, pues te da un carácter global muy importante, muy atractivo, pero también no está exento de un cierto grado de especialización que te permitiría en el futuro poder profundizar en los campos que para ti sean atractivos, ¿no? Y en último lugar, señalaría pues que este tipo de certificaciones, este tipo de másters, permiten actualizarte en el negocio financiero. Es decir, formarte aún más, actualizarte en todos los cambios normativos que pueden existir en los últimos tiempos, ¿no?
¿Cuáles son las certificaciones más importantes? A mi modo de ver, dentro de la industria financiera hay una certificación que está por encima de las demás. Esto es una opinión personal, desde luego, pero para mí el CFA, por prestigio, por demanda, por rigurosidad, es la más importante y la más visual para las personas que la tienen, ¿no? En un segundo lugar, y muy especializada, estaríamos hablando del FRM, que también es muy prestigiosa, es muy interesante para la gente que trabaja en áreas de riesgos y está muy cercano al nivel de importancia que tiene el CFA, ¿no? Y luego, en mi opinión, en un tercer nivel, pues tendríamos otras certificaciones que podríamos estar hablando del EFA, que es el European Financial Advisor, o el CAIA para inversión alternativa, o quizás el CIA, que sería para la certificación de auditores internos. Hay una serie de certificaciones, de mi opinión, no tan globales, no tan especializadas en la industria financiera, que creo que tienen menor importancia que las anteriores, pero desde luego que no es baladí hacerlas y desde luego que te aportan un conocimiento, una formación muy importante en estos campos. Como os decía antes, para valorar el realizar unas certificaciones u otras, pues hay que tener en cuenta pues, el prestigio que tiene cada una de ellas, el tiempo, la demanda de las mismas, las materias que se están viendo y desde luego que el índice de aprobados, porque suele ser bastante limitado, ¿no? En la exposición de hoy vamos a ver tres tipos de certificaciones, o vamos a hablar de las tres certificaciones que entiendo que son las más interesantes para poder formarte en ellas, en el mundo financiero. Estaríamos hablando del Chartered Financial Analyst, ¿no? El CFA, el FRM, que sería el Financial Risk Manager, y desde luego que el EFA en ámbitos europeos, que sería muy parecido al CFA, pero con un carácter más sencillo y en ámbitos más europeizados. En primer lugar, vamos a hablar del CFA, si os parece, que, como os decía antes, pues la institución privada que lo imparte, que lo ofrece es el CFA Institute, que está basado en Estados Unidos y como podéis ver en la presentación, lleva ofreciendo este título desde hace pues más de 60 años, ¿no? 60, 70 años. 70 años parece ser que cumple ahora, si los cálculos no los he hecho mal. ¿Cuál es el principal objetivo de esta certificación? Pues básicamente los objetivos que aparecen en el CFA Handbook son certificar a los distintos profesionales de la industria de ciertos conocimientos como si fuera un sello de calidad de los distintos profesionales de la industria financiera, especialmente en dos tipos de personas. La gente que obviamente trata con los clientes, esos analistas financieros y gestores que tratan con clientes que analizan inversiones, ¿no? Y es digamos, una particularidad muy en el ADN de esta certificación, el hecho de ofrecer los más altos estándares de conducta. Es decir, el código ético en esta certificación es sublime. Es decir, el CFA le da mucho valor a tener un alto grado de ética en nuestra profesión, ¿no? ¿Cuáles son los destinatarios que pueden ser susceptibles de hacer esta certificación? Pues muy variados, los que veis ahí. Desde auditores consultores, ¿vale?, por el grado de globalidad que tiene esta certificación, hasta áreas más específicas de riesgo, gestores patrimoniales, de fondos de gestoras y de fondos de inversión, obviamente salas de tesorería, ámbitos de research. Obviamente esto es una certificación, como decía al principio de la exposición, muy vinculada a ámbitos de banca mayorista, ¿no? Se habla relativamente poco de negocios cercanos a la banca tradicional del crédito, por ejemplo, porque ahí no hay tanta
digamos, tanta necesidad de actualización de conocimientos. Esta es una certificación que está muy vinculada a áreas de inversión y banca mayorista, banca cliente institucional, podríamos decirlo, ¿vale? Cliente mayorista, cliente institucional, grandes empresas, aunque también obviamente vinculado a la banca mayorista hasta las pequeñas y medianas empresas que también requieren de ciertas inversiones en estos ámbitos, ¿no? Bueno, aquí en la siguiente diapositiva básicamente he puesto una descripción pues, del CFA Institute, donde está basado, quién es el director ejecutivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente el grado de, digamos, de alumnado que, perdón, no de alumnado, sino el número de personas que de los datos que disponía han sacado la certificación, ¿no? ¿Qué características fundamentales tiene el CFA? Pues básicamente que es global, como os decía, y que el plan académico es muy exhaustivo, es muy granular y desde luego que es completamente exhaustivo, te permite tener un conocimiento global de este negocio muy rico en detalles, es muy prestigiosa y demandada y desde luego que te ofrece unas oportunidades laborales que no te otorga ningún otro tipo de certificación, ¿no? Es el conocer, digamos, sacarte esta certificación es sinónimo de éxito profesional. Obviamente esto tiene una contraprestación y es el hecho de que son 3 años, como podréis comprobar ahora, y el estudio durante estos 3 años es también muy exhaustivo. Lo que hay que considerar respecto a esta certificación es básicamente que la mayor parte de las personas que la hacen suelen estar compaginándolo con el trabajo, porque al final es una certificación que debe estar solapada con el trabajo. No tiene mucho sentido ir, según terminas la universidad, a hacer esta certificación, porque no sacarías todo el partido que te permite tener. Es un hecho que no son los 3 niveles, los 3 años, no son de excesivo nivel técnico, no es una complejidad técnica que no puedas conseguir entender, pero sí que es cierto que el volumen de estudio que requiere es ingente, ¿vale? De hecho, el propio CFA considera que como mínimo debes hacer 300 horas de estudio, de self-study, como veis ahí, por nivel, ¿no? Es muy práctico, es una certificación muy bonita, es una certificación muy práctica, combina perfectamente la teoría y la praxis. Y mi opinión es que al menos el CFA nivel 1 deberíamos todos tenerlo. De hecho, yo en mis equipos intento que al menos el CFA nivel 1 se estudie porque te permite robustecer obviamente esas bases financieras que comentábamos antes. Como decíamos, son 3 niveles, son niveles cuyo examen se realiza de forma anual, es consecutivo, obviamente tienes que sacarte el nivel 1 para poder presentarte al nivel 2 y así sucesivamente, y es completamente en inglés. El nivel 1 básicamente se focaliza en las herramientas de inversión, ¿vale? El nivel 2 ya profundiza un poco más en la valoración de los activos financieros, ¿vale? Aunque no deja de tratar herramientas de inversión, como pueden ser herramientas estadísticas, herramientas de modelos probabilísticos, todo lo que está relacionado con macroeconomía, todo lo que está relacionado con contabilidad, todo lo que está relacionado con corporate valuation, toda la amalgama de instrumentos financieros que pueden existir en banca mayorista, portfolio management, es decir, en todos los niveles se tratan estas herramientas de inversión. Lo que sí es cierto es que en el nivel 1 se focaliza mucho más en todas estas herramientas y en el nivel 2 ya profundiza un poco más en la valoración de los activos. Ya en el nivel 3 fortalece los anteriores 2 niveles y da un poco más de contenido a la parte de pues, planeación, digamos, o gestión de las distintas carteras de inversión, ¿no? Como decíamos antes, los exámenes son muy diferentes. El nivel 1 pues, tiene un 100% de, digamos, preguntas de test. El nivel 2, lo que hay es casos prácticos y preguntas sobre ese caso práctico, ¿vale? Y el nivel 3 combina lo anterior, el anterior nivel, el nivel 2,
más preguntas que tú tienes, concretas que tú tienes que desarrollar, ¿vale? Desarrollar, obviamente, por escrito. Obviamente, a medida que vas ascendiendo en los niveles, la dificultad va incrementándose y es muchísimo más práctico a medida que vas subiendo en los diferentes niveles, como os comentaba. Aquí, básicamente, he pretendido dar una explicación de qué significa cada una de las particularidades de los distintos exámenes. El multiple choice básicamente es un enunciado breve con distintas opciones a responder. No hay penalización por fallo, todas las preguntas valen lo mismo. En los casos prácticos, los mini casos, lo que hay es 6 preguntas de tipo también multiple choice, pero sobre ese caso práctico, que suele ser de en torno a una página y media, y tampoco hay penalización por fallo. Y en el caso de las cuestiones de desarrollo, pues aquí lo que se requiere es responder a una cuestión que se te hace de forma detallada, demostrando tu conocimiento del temario, y aquí lo que requieres es un alto nivel de inglés para poder responder adecuadamente a las distintas cuestiones, ¿no? En la siguiente diapositiva, como podéis observar, pues lo que he pretendido es capturar el grado de ponderación de los distintos topics que digamos que se imparten en esta certificación. Como podéis ver, el código ético o los estándares profesionales importa bastante, tiene bastante significancia en el desarrollo de la certificación. Y si podéis ver el nivel 1, pues serán los métodos cuantitativos, micro macroeconomía en toda su extensión, el análisis y reporte financiero, que aquí básicamente se ve pues todo lo que está relacionado con contabilidad, finanzas corporativas, y esto es lo que podríamos entender como herramientas de inversión, ¿no? Que como podéis observar en el nivel 1 asciende a un 50%. En el nivel 2 el rango es muchísimo más discrecional y habitualmente y de forma habitual suele estar más cercano al 30% que al 60%. Luego los siguientes topics que se ven pues son las inversiones en renta variable, las inversiones en renta fija, obviamente derivados financieros, ya sean swaps, ya sean opciones financieras, futuros, forwards e inversiones alternativas, que esto ascendería, esta parte de asset classes ascendería como en torno a un 30%. Y en último lugar, el portfolio management o las técnicas de portfolio management, que si os dais cuenta es en el nivel 3 donde verdaderamente tiene una importancia capital. Y como podéis observar en el cuadro de al lado, pues están el nivel de aprobados en cada uno de los niveles a lo largo de las distintas añadas, ¿no? En siguiente lugar, quería mostraros la siguiente certificación, que es la certificación específica del mundo de riesgos financieros, que la emite la asociación GARP, ¿vale? El Globalization of Risk Professionals. Es un título de reciente creación, tiene 20 años, y obviamente aquí el objetivo del mismo es mucho más específico, porque es una certificación mucho más específico, pero de base no es muy diferente al CFA, porque al final lo que pretende es dar un sello de calidad a los equipos de riesgos o la gente que trabaja en ámbitos de riesgos financieros, ¿no? Y lo que pretende es crear una cultura del riesgo adecuada en las entidades, en las distintas organizaciones financieras, ¿no? Obviamente, como es una certificación mucho más específica, el destinatario de esta certificación suele ser bastante más reducido, ¿no? Como podéis comprobar en la propia presentación, ¿no? Aquí nuevamente expongo un poco de culturilla relacionado con la entidad que otorga esta certificación, ¿no? Que es el GARP, y aquí, como podéis ver, pues hay 150.000 miembros en alrededor de 200 países, siendo una certificación con menor número de designaciones, aunque sí es cierto que en los últimos tiempos cada vez ha cobrado muchísimo más importancia, ¿no? ¿Qué fortalezas observaría yo en esta certificación? Que, como ya os digo, es una certificación muy interesante para, digamos, tener
formación y conocimientos en ámbitos de riesgos financieros. Pues obviamente está focalizada en esos ámbitos, es muy prestigiosa en la industria, casi en similar manera al CFA, y te permite acceder a áreas de riesgo si trabajas, digamos, en otros departamentos, porque es casi una obligación tener este CRM en los bancos de primer nivel en áreas financieras, ¿vale? Nuevamente es una certificación que habitualmente es realizada por gente que ya trabaja en industrias financieras, porque tiene quizás un componente de dificultad técnico, diría que mayor que el CFA. Es quizás el volumen de estudio, el volumen de cantidad de estudio es menor, pero quizás sí que hay ciertos ámbitos de complejidad cuantitativa mayor que en el CFA, ¿no? Es también muy práctica, ¿vale? Y quizás el volumen de ejercicios respecto al CFA es incluso mayor, ¿no? Como podréis ver en la siguiente diapositiva, está fraccionado en 2 niveles. Hace unos años solo se podía hacer, el examen se hacía en un año y los 2 niveles se podrían hacer en el mismo año. Ahora habitualmente se hace cada 7-8 meses cada una de las partes, es decir, que al final te tiras casi 2 años haciendo esta certificación, ¿no? Y obviamente al tener mucho menos contenido es un poco más asequible por tiempos, por materias que el CFA. Es decir, sacarse esta certificación, dado que lleva menos tiempo, pues al final deriva en que es una certificación mucho más asequible. También es anual, es en inglés, 2 niveles, como decíamos antes, y las materias que se imparten en estos diferentes niveles, pues básicamente están focalizadas en herramientas financieras, herramientas financieras y herramientas de inversión en la parte 1, y en la parte 2 un conocimiento mayor de los distintos riesgos que en la banca mayorista surgen. Básicamente el riesgo de mercado, el riesgo de crédito y el riesgo de contrapartida, y así como la gestión del riesgo, perdonad, y el riesgo operacional, ¿no? En la parte 1, como podéis comprobar, pues está muy vinculado a lo que hemos visto en el CFA, porque son pues herramientas básicas para decidir entrar en ciertas inversiones o herramientas financieras para crear modelos cuantitativos que te permitan gestionar y predecir riesgos financieros en tus entidades. ¿Qué características tienen estos exámenes? Pues, como os decía, parte 1, parte 2, 4 horas de examen cada una, y este sí que es de tipo test en los dos casos. Y estas las distintas ponderaciones que en cada uno de los niveles se consideran, ¿vale? No tiene mayor misterio. Como os decía antes, la parte 1, que es más de herramientas de inversión, pues digamos las fundaciones de la gestión del riesgo es un 20%, el análisis cuantitativo otro 20%, los financial instruments pues es un 30% y los modelos de evaluación otro 30%. Y en el caso de los distintos riesgos, riesgo de mercado, riesgo de crédito operacional, pues la ponderación es, como podéis ver, un 25, 25, 25, dividido entre un 15 y un 10% la parte más de gestión de las inversiones y digamos, de temas de actualidad, ¿no? Y el nivel de aprobados a imagen y semejanza del CFA, ¿vale? Que, como ya os digo, es algo más sencillo. Y pasaríamos en último lugar a la certificación EFA, que, como os decía antes, quizás tiene un menor reconocimiento que el CFA y el FRM, ¿no? Pero básicamente la idiosincrasia de esta certificación, la filosofía de esta certificación es muy cercana a la que se define con el CFA. Lo que te permite es tener un estándar de calidad en tareas de consejo, gestión y asesoría financiera para con tus clientes en banca personal, en banca privada, en banca mayorista, ¿vale? Es decir, un reconocimiento por parte de la industria financiera al tener esta certificación.
y obviamente los destinatarios son muy similares a los que podríamos tener en el CFA, ¿no? Esta certificación también tiene 2 niveles, con la particularidad que la consecución del DAF es temporal y te requeriría sacarte la certificación nivel 2, la certificación EFA, para que te inscriban en el registro de EFPA, que es digamos, la empresa privada que ofrece esta certificación. Y hasta que no te saques la certificación EFA, la certificación de nivel 2, no tienes ese reconocimiento internacional que te permite, digamos, que te permite demostrar, digamos, mostrar incluso en tu firma la consecución de esta certificación. ¿Qué fortalezas podemos observar aquí? Pues que también te da un conocimiento global de la industria financiera y que es mucho más asequible que las anteriores si no tienes el challenge de sacarte las anteriores. También, nuevamente, la mayor parte de los alumnos compaginan trabajo y estudio. Es en español, a diferencia de las anteriores. Es también bastante práctica y, como ya hemos dicho antes, es más asequible tanto en volumen de estudio como en la cantidad de veces que te puedes presentar los distintos exámenes, porque no es anual, es decir, no es como las anteriores en las cuales la fecha de examen es única. Aquí sí que hay varias fechas que puedes elegir para poder examinarte. Básicamente lo mismo que comentábamos antes. Aquí tenemos el temario, el programa de estudios de esta certificación y las características del examen, que básicamente sería un examen de tipo test con una resolución de casos prácticos en el nivel 2, ¿no? Las ponderaciones a imagen y semejanza de las anteriores certificaciones, como podéis ver, es algo diferente a la que podemos tener en el CFA y introduce algún otro, digamos, ámbito de conocimiento que a lo mejor en el CFA queda en un segundo lugar, como puede ser las pensiones y planificación de jubilación, los seguros, etcétera, etcétera. Incluso la fiscalidad, que obviamente se ve relativamente poco en el CFA, ¿no? Y nada, pues esto es todo. Quería agradeceros pues vuestra atención y cualquier duda, cualquier inquietud que os surja, estoy a vuestra disposición cuando queráis. No sé, Dani. Muchas gracias por tus explicaciones, Pedro. Esperamos ahora las preguntas de los asistentes. Mientras se animan a formularlas, les recordamos nuevamente que el webinar está siendo grabado, de modo que posteriormente lo recibirán en su correo electrónico para verlo en cualquier otro momento. Y les recordamos que la próxima convocatoria de máster de ALDE se encuentra actualmente abierta. Concretamente quedan las últimas plazas para los másteres que comienzan ahora en marzo, entre los que se encuentran el máster en dirección financiera o el MBA con especialidad en dirección financiera. Bueno, por aquí... Sí, yo creo, Dani, que en cualquier caso, también, bueno, esta es la exposición un poco de las certificaciones, yo creo que amerita contar un poco lo que hemos creado en EALDE, y que básicamente hemos desarrollado un programa de estudios en uno de los másteres que estamos ofreciendo, muy alineado a lo que es el programa del CFA, que te permite optar a sacarte la certificación si tú quieres, pero desde luego que si no quieres te permite formarte de la misma manera que lo harías si te estuvieras preparando la certificación. Básicamente es formarte en la certificación CFA nivel 1, ¿vale?, sin la necesidad de certificarte o presentarte al examen. Eso es una opción que tú decides. Desde luego que el programa básicamente te forma para tener los conocimientos que se imparten en el CFA. Vale, perfecto. Bueno, esperamos a ver si alguien se anima por aquí a trasladarnos alguna cuestión. Bueno, Javier Fernández pregunta que en relación a las otras 2 certificaciones, si el máster de ALDE
también prepara o contempla contenidos de esas otras 2 certificaciones. En principio, como decíamos antes, el CFA y el EFA son muy similares en cuanto a contenido. Lo que hemos intentado es añadir algún módulo en el máster que creíamos nosotros que se quedaba corto en el CFA y darle menos importancia a ciertos temas que considerábamos que se trataban de forma muy exhaustiva en el CFA, como por ejemplo el código ético. Hemos añadido en el máster específico que digamos ofrecemos, por ejemplo, un módulo de compliance, ¿vale? Estamos fortaleciendo muchísimo más los contenidos de gestión de carteras, porque quizás en el nivel 1 se ven con cierta precariedad. O sea, puedo garantizar que el máster está el programa del máster está muy revisado y muy alineado a lo que se necesita hoy por hoy en la industria financiera. Perfecto. Bueno, más o menos lo has aclarado en esta pregunta, con esta respuesta, pero Edwin Moncada preguntaba que si teníamos algún programa exclusivo para optar a la certificación EFA. Bueno, más o menos ha quedado resuelto con esa respuesta. Y bueno, a ver, por aquí. Bueno, Kendi Pais pregunta que cómo manejamos la preparación para estas certificaciones, que él es de Guatemala, que si lo manejamos online. No sé si le quieres aclarar un poquito más, Pedro, pero son máster 100% online los que imparte ALDE. Eso es, sí. Yo creo que aquí, Dani, quizás tú tienes un mayor conocimiento en este sentido. Es un máster 100% online, de hecho está dirigido particularmente sí, mayormente a gente que no puede, por motivos profesionales o familiares, acudir a una clase física, y hay periódicamente digamos, píldoras, sesiones formativas online también, donde se exponen ciertos topics pues, que se tratan en el máster, y desde luego que se gestionan todas, digamos, todas las dudas, inquietudes que puedan surgir a la mayor brevedad posible, porque obviamente esta particularidad de que es online obliga a que sea muy dinámico y todas vuestras preguntas se responden muy rápidamente para mejorar vuestra comprensión de los temas que se tratan en el programa. Sí, bueno, así es, más o menos lo has aclarado todo. Son máster 100% online, con una duración aproximada de 1 año. Las clases son de duración semanal y al ser online permite compatibilizar el trabajo con el estudio y se componen la mayoría de, bueno, estas clases de unas notas técnicas, digamos que el contenido de la clase, casos prácticos en los que se aplica el conocimiento de esas notas técnicas, un foro de debate en el que interactúan los alumnos con el profesor y actividades o cuestionarios para aplicar esos conocimientos aprendidos. Por aquí, Roberto Hernández pregunta, en el caso de la certificación de FRM, ¿deben revalidarse en qué tiempo? No sé si exactamente se refiere a las fechas de los exámenes, que es algo que más o menos hemos tratado también. No sé exactamente a qué se refiere con revalidarse. O sea, los exámenes son 2 niveles. Primero tienes que aprobar el nivel 1 y luego posteriormente presentarte al nivel 2. Creo que los exámenes son como en mayo y en noviembre, una cosa así, si mal no recuerdo. Obviamente, si te sacas el nivel 1, pues no tienes que volver a presentarte. Y lo que sí es cierto es que habitualmente estas certificaciones obligan a demostrar que periódicamente estás haciendo cursos, y desde luego que tienes que pagar una fee por seguir manteniendo seguir manteniendo el título per se. Es decir, que todos los años tienes que pagar una comisión, por decirlo así, por tener ese reconocimiento internacional. Perfecto. Bueno, por aquí Eder Mauricio pregunta, indica, en México algunos bancos,
ven pequeña y mediana empresa, para un profesional que se dedica, que es analista, ¿qué certificación es más recomendable? ¿FRM o EFA? No, desde luego que CFA o EFA. Al final, muchas de estas pequeñas y medianas empresas tienen comunicación con las áreas de gestión y las áreas de tesorería, dado que para cubrir los riesgos a los cuales se enfrentan estas empresas necesitan fundamentalmente derivados financieros. Esa parte de valoración, de gestión, de conocimiento de esos instrumentos financieros y desde luego, digamos, el tratamiento con estos clientes se ve sin ninguna duda con mayor nivel de detalle tanto en el EFA como en el CFA. Vale, perfecto. Bueno, y en relación a una cuestión que respondías antes, Roberto indica que a lo que se refería es que hay ciertas certificaciones que tienen vigencia, por ejemplo, cada 3 años. En el caso de FRM, ¿cada cuánto tiempo habría que renovarla? Es que vamos, no sé exactamente a qué se refiere, pero mi opinión es que no tienes que renovarla de ninguna de las maneras. O sea, tú te sacas la certificación, obviamente, apruebas el examen y lo que tienes que hacer es periódicamente demostrar que sigues formándote en concursos acreditativos, pero no te obliga a presentarte otra vez en la certificación. Y lo que sí te obliga a la propia institución es a pagar anualmente pues una fee. Esas son las dos particularidades que tiene el sacarse esas certificaciones, pero no te obligan a hacerla de nuevo. No sé si me estoy explicando o hay algo que no sé, puede ser. Vale, perfecto. Bueno, esta pregunta quizás es un poco específica porque no sé si conoces esta certificación, pero bueno, Sandra Lorena nos pregunta que en Colombia existe una certificación llamada AMB, que si la certificación EFA es la misma o similar. Pues yo creo que la AMB, si mal lo recuerdo, cuando he estado en Colombia, es la que tienen los operadores bursátiles y creo que es mucho más específica que lo que puede ser el EFA, francamente. No recuerdo el programa de estudios de esa certificación, pero yo te diría que es mucho más completo el EFA o el CFA, desde luego. Siempre me consta que esa certificación yo creo que es obligatoria en ámbitos de tesorería. Tienes que estar, digamos, acreditado con esa certificación para poder trabajar en esos ámbitos. Pero obviamente por prestigio, por contenido, el CFA es muchísimo más completo. Perfecto. Bueno, Kendi por aquí pregunta que para obtener el CFA, ¿a qué te refieres con que hay que unirse a la asociación CFA local y adherirse al código ético? Pues básicamente que cuando tú te matriculas en esta certificación para hacer el examen, pagas las tasas para hacer el examen, hay digamos, un cuestionario muy exhaustivo donde se solicita que te adhieras al código ético del propio CFA. Tienen un código ético muy exhaustivo en el cual pues te obliga a tener una determinada conducta o a no hacer determinadas cosas y tú te obligas a someterte a él. De la misma manera, cuando tú te matriculas, pues te inscribes en la propia institución CFA, es decir, en el CFA Institute, es decir, eres miembro de esa empresa, por decirlo así, de esa institución. Vale, perfecto. Y bueno, para ir cerrando ya, a no ser que nos llegue alguna otra pregunta de última hora, Kendi Pais pregunta también, en relación al CFA, ¿se requiere tener 4 años, 48 meses de experiencia relevante según el CFA Institute? ¿Qué tipo de experiencia es para ellos relevante? Yo creo que al final no miran tanto eso en términos de relevancia, no. Sí que es cierto que tienes que tener una experiencia, pero obviamente si tienes son 3 años de examen, esa experiencia la vas consiguiendo a lo largo y ancho de la realización de la propia certificación. Pero en términos de relevancia no me consta que ese criterio sea muy supervisado.
francamente. Vale, perfecto. Y bueno, una última pregunta ya que nos ha entrado para ir cerrando. Roberto Hernández nos pregunta, ¿para nosotros los latinoamericanos la certificadora tiene capítulos en otros países o solo en España? ¿Capítulos? No, ¿a quién te refieres con capítulos? Quizás se refiere a sedes o lugares donde digamos que está esa institución Sí. para lograr la certificación. Sí. Si nos referimos a sedes, no sé si en todos los países, pero sí me consta que hay una variedad de países para poder realizar el examen muy amplia. Desde luego que tanto el FRM como el CFA se otorgan o se puede realizar el examen en estos países sin lugar a dudas. De todas formas, si entráis en la página de cualquiera de las dos asociaciones, podréis observar las sedes porque vienen marcadas, ¿vale? Pero sí que es cierto que me consta que muchos de vuestros compañeros de profesión pues obviamente hacen el examen en el país sin tener que desplazarse geográficamente a otro lugar. Vale, pues perfecto. Muchas gracias por tus explicaciones, por tus aclaraciones, Pedro. Nada. Y bueno, y también muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos que este webinar les haya servido, que les haya sido realmente de utilidad. Y bueno, les recordamos nuevamente que la próxima convocatoria de másters de ALDE se encuentra actualmente abierta, cuyo comienzo es ahora en marzo, y ya la próxima convocatoria, para la que también se puede solicitar plaza, también está abierta y su comienzo sería en el mes de julio. Pues esto es todo. Para cualquier duda, consulta o sugerencia, nos pueden contactar a través del email admisión@ealde.es, por nuestras redes sociales o en el teléfono que figura en nuestra web, www.ealde.es. Esto es todo. Un saludo. Muchas gracias.